Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de Marshall McLuhan. Marshall McLuhan es un profesor de comunicación y filósofo, el cual estaba bastante preocupado acerca de la influencia de las nuevas tecnologías, como la televisión y el Internet, sobre las personas. Profesor, entonces, ¿qué es la aldea global? La aldea global es un término que él utiliza para comparar una aldea en donde la información vuela rápidamente cada quien le va agregando nuevas cosas. Se van formando chismes, se van formando tergiversaciones, interpretaciones. Entonces, así como te cuentan un chisme y cuando te cuentan el chisme viene en el y no sabes y le van agregando cada vez su pimienta, su mostaza, su comino, le van agregando muchas más cosas y siempre se vuelve un análisis más profundo en teoría, pero en realidad no es así. Hay cada vez más contenido, pero cada vez es más difuso. No es un análisis crítico, sino que es un análisis que va muy por encima, muy tergiversado, muy perjudicial para la información real, la información valiosa, la información relevante. Él utiliza la frase, el medio es el mensaje. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo la televisión, ¿cuál es el mensaje de la televisión? Ah, pues, el medio es el mensaje involucra a decirte que la forma en la que está llegando a la información también repercute en la forma en la que tú lo vas a analizar, lo vas a ver. Por eso cuando tú estudias un libro es diferente de cuando tú ves un video. Por eso cuando escuchas una canción la recuerdas mucho mejor que cuando estudias conceptos de manera más inerte. Cuando estudias con movimiento es mejor que cuando estudias de manera física, sentado y sin de repente la necesidad de jugar con los conceptos de manera tridimensional. Cuando yo te digo, estudia, analiza los conceptos, utilizas tarjetas para verlo de diferentes formas y de esa manera procesarlo de manera diferente. El medio es el mensaje, tiene una gran implicancia en lo que nosotros consideramos el día de hoy. Él utiliza la parte de la aldea global y ese término, esta idea, esta concepción va a ser después estudiada en otro libro, The Road Ahead, también conocido como La carretera de la información de Bill Gates. Bill Gates es positivista cuando analiza el flujo, ¿no? A través del cable de fibra de vidrio. Él dice que esto va a abrir muchas posibilidades, que va a ser muy positivo. Él lo ve desde la parte técnica, desde la parte productiva. Sin embargo, Marshall McLuhan, muchísimo antes, lo va a estudiar en 1964. Lo va a estudiar sobre todo desde la parte ética, moral, social, filosófica. Entonces, no es que Bill Gates sea técnico y lo haga por encima, ni es que Marshall McLuhan sea demasiado idealista cuando lo estudia. Cada quien está basado en su respectivo tiempo. En el caso de la aldea global, también nos dice, va a haber una parte del mundo el cual no va a ser visible, el cual no va a estar con una cámara enfocándolo y por lo tanto corremos el peligro de que haya un mundo oculto e ennegrecido del cual no podemos acceder. ¿Estamos? La aldea global, sí es cierto, nos trae muchísimas oportunidades, pero también puede ser que comience a colocar valores por encima de otros. Por ejemplo, ¿tú te sientes bello? ¿Los estándares de belleza que tú manejas son los propios del lugar en donde tú estás? ¿O de repente estás estigmatizado con tener que ser rubio, blanco, alto, que de hecho son cualidades etnográficas o que pertenecen a ciertas tribus, pero de aquellos que tienen el poder que tienen la cámara? ¿Estamos? El mensaje que tú recibes probablemente sea repetitivo, sea constante, pero ¿de quién lo recibes? ¿Quién te manda ese mensaje? ¿A través de qué medio? ¿Por qué? De repente es para sentirse poderosos. Por ejemplo, canales, no voy a mencionar cuáles por derechos de autor y por si acaso, pero tú sabes qué canales por cable repiten constantemente la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando un alemán se presenta frente a ti, te extiende la mano y te diga, hola, vengo de Alemania, tú vas a decir, Alemania, ah, Hitler. Y Hitler ni siquiera es alemán, es austriaco. Aparte, a ti no te gustaría que digas, hola, mira, soy peruano, y te señalen y digan, ah, Abimael Guzmán. No, no te gusta, ¿no? No eres terruco, ¿no? Entonces, es eso, justamente. Tú tienes la idea muy asociada, porque la repiten constantemente. Pero no es algo bueno que se tenga que repetir. Profesor, pero es relevante por esto y esto y esto y esto. Sí, pero también puedes conocer a Alemania por otros factores que de repente sí son mucho más positivos que ese. ¿Estamos? ¿Por qué tú tienes esa información tan al tanto, pero no tienes la información de que de repente Vietnam le ganó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, si es algo más reciente?
porque no lo repiten tan constantemente. Sí es cierto, hay tramas por Vietnam y referencias a en algunas películas, pero eso es muy corto si lo ponemos en contraste o en comparativa. Aparte, el trabajo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue pequeño y ni siquiera aparece en la primera. Entonces, bien, profesor, lo de la aldea global es interesante porque me ayuda a pensar en qué cosas estoy repitiendo todo el día, todos los días. Qué cosas he convertido en parte de mi realidad. Qué estándares que están fuera de mi etnicidad, de mi lugar geográfico, son un problema para mí. O no solamente un problema, sino que también una oportunidad para mí. Profesor, ¿existe el robo cultural? Para irnos un poquito por la tangente. Teóricamente no existe algo como el robo cultural. ¿Estamos? Si tú te vistes como, entre comillas, otaku, no estás robando parte de la cultura otaku, sino que te gusta simplemente. Es parte de la ilusión natural, pero es parte de la aldea global, de un concepto mucho más grande en el que la información viaja rápidamente por todas partes. Y tú no solamente tienes gran cantidad de información, sino que escaso valor de esa información. ¿Estamos? Todo muy por encima. Profesor, y supongamos que yo quiera de repente hacer un símil con mi vida diaria, con mi vida personal. Ya, actualmente se sube en internet 4 horas de video por segundo, solamente en YouTube. Es demasiada información. Decían antes, el mundo es ancho y ajeno, cero alegría. Pero el mundo actualmente es muy pequeño, cada vez más pequeño, muy pequeño y muy mío, tanto así que lo tengo en la palma de mi mano, el celular. La tecnología avanza, ¿qué te puedo decir? Tú vives conectado a la aldea global a través de tus dispositivos móviles. Ya no es necesidad de que estés pensando, en la noche llego a mi casa, termino de hacer esto y veo Instagram, veo Facebook, veo Twitter. No, ya está contigo. Tú vives todo el día conectado a través de las notificaciones. Y lamentablemente puede que tú estés más cercano a lo que pasa en Japón, lo que pasa en China, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa con artistas que tú nunca conoces y a los cuales tú no les importas. Lo siento, la realidad duele. Por ejemplo, un artista X, no vamos a mencionar a nadie. Bien, de lo que pasa en tu propia sociedad. Capaz fuera de tu localidad hay problemas muy grandes. Fuera de tu casa de repente hay un niño que no tiene qué comer y tú podrías ayudarle. Pero estás más enfocado en algún artista o en algún youtuber. Profesor, ¿y eso por qué pasa? Porque te has desconectado de la realidad y te has conectado a otra realidad que está muchísimo más lejos. Es cierto lo que decía Bill Gates. Bill Gates hablaba de los beneficios, hablaba de una serie de recursos, de una serie de formatos para aprender y demás. O sea, el Internet es genial, la aldea global es estupenda, la carretera de la información nos ha abierto grandes oportunidades, pero no es que porque existe sea bueno desde la parte de la aldea global, sino que existe y hay que saber usarlo. Si yo soy un Homo videns que cree lo que ve y que por lo tanto va a entrar a perderse en cosas armadas, creepypastas, fanfictions, que no tienen nada de malo para pasar el tiempo, pero que no te están nutriendo de nada, sino que por el contrario, tú sales y crees en extraterrestres o en que la Tierra es plana, pero no le pones un grado de criticidad a eso, sino que solamente lo crees porque lo viste. Entonces estás cayendo en ser un homo videns. De repente tú tenías que ayudar, tenías que progresar, tenías que trabajar, tenías que investigar, tenías que hacer un montón de cosas, pero te quedaste viendo las notificaciones. Uy, te llegó de esa amiguita, entonces entraste, revisaste y te perdiste en un mundo imaginario, entonces te estás quedando como un hombre mediocre. De repente pudiste jugar, llegar lejos en el fútbol, hacer grandes cosas con tu vida porque tienes una gran creatividad, te implantaste ese no, decidiste formar parte de una comunidad de haters, entonces perteneces a las masas. Pero profesor, no estoy en la masa, estás siendo parte de la masa. Con tu conducta, con la forma en la que trabajas, es masa. Profesor, no me había puesto a analizar en eso. Yo pensé que era único, inigualable, insoslayable, que era lo máximo. Claro, todos piensan eso. Es parte de la masa, ¿estamos? El hecho de que la masa quiere el control, quiere el poder, es un principio muy fuerte de lo que consideramos nosotros como algo que es masa, que es parte de la mediocridad, que es parte del Homo videns, precisamente porque ya no piensa, ya no es un Homo sapiens, ya no razona.
que si quieres llegar a los resultados, pongámoslo aquí, imagínate que aquí hay una R. Profesor, podría ponerlo con el poder de la edición. ¿Ves? Estás buscando excusas. Usa el poder de tu mente. Supongamos que aquí hay una R. ¿Cómo llego al resultado? Fácil. Hago cosas. Hacer cosas me van a conducir al resultado. Si yo no hago, tengo que hacer para llegar al resultado. ¿Y cómo puedo hacer? Si yo planifico, es decir, si yo pienso. Profesor, ¿y cómo pienso o cómo llego de pensar a hacer? Si tú sientes, ¿estamos? Piensas que es injusto, sientes que es injusto, haces las cosas bien y por lo tanto tienes buenos resultados. Pero si tú desde el principio estás pensando con una serie de creencias limitantes, con excusas que recibes de internet y de lugares bastante oscuros que solamente crean material o contenido para hacerse viral, y tú lo tomas como tu realidad, de repente tu hermano está barriendo, está limpiando, está haciendo algo positivo, está dando lo mejor de sí para sacar adelante a la familia. Y tú vas y le tiras el vaso con agua o el vaso con jugo con tu celular y dices, qué pena, Esperancito. Primero, que no estás siendo empático y muy mal por ti. Segundo, que estás siguiendo las tendencias de la red y eso es ser más. ¿Estamos? No lo has pensado. Has hecho algo tonto sola y exclusivamente para el celular, para las redes y en realidad no te va a sumar absolutamente nada porque las métricas de comentarios, me gusta y compartidos no te dan dinero. Son las denominadas métricas bobas, métricas de vanidad. Tú piensas y sientes que es lo correcto y por lo tanto lo haces. ¿Cuál es el resultado? Que tu hermano no vuelve a limpiar porque lo desanimaste. ¿Por qué no razonaste? Le dijiste, hermano, me gusta cómo barres o gracias por barrer o esto. ¿Por qué no te fuiste a lo positivo? Claro, porque no solamente es que eres parte de la masa o del regnum hominem, sino que en ese momento, no toda tu vida, pero en ese momento específico, decidiste arruinar la relación con tu hermano. En ese momento de tu vida no te diste cuenta de que tomaste la decisión, porque tu mente, al ser un homo videns, es instantáneo. Entonces tienes que tener mucho cuidado por eso. La aldea global nos pone la base del porqué de muchas conductas humanas que vienen de diferentes lugares, diferentes partes. Y la carretera de la información de Bill Gates ve esto ya no de manera filosófica, sino de manera técnica, de manera estratégica, de manera táctica, ¿no? Sobre las oportunidades, las ventajas, los principios, todo lo que va a ser muy, muy bueno para las naciones, para la sociedad. Te recomiendo ambos libros, ambos son estupendos para leer, sobre todo si ya leíste los libros anteriores, estos van a ser fascinantes. Profesor, yo primero me estoy leyendo La Aldea Global y después voy a leer El Homo Videns de Giovanni Sartori. Toma tu like. Eso es algo muy positivo, también te va a ayudar. Léelo uno o léelo segundo. La experiencia va a ser diferente porque al momento de referenciarlos vas a poder masticar, vas a poder degustar mejor la información, vas a poder procesarla de manera diferente. Pero supongamos que no has leído La Aldea Global y te estás metiendo de repente a leer libros un poco más avanzados porque sobre esto es necesario que tú sepas. El Homo Videns, la rebelión de las masas, le- el hombre mediocre, la aldea global, y yo también le voy a aumentar el cibermundo como 5 libros. Son los 5 básicos. Profesor, el libro que usted tomó para metodología de trabajo, para la base, es justamente Los Innovadores de Walter Isaacson. Porque decíamos que una idea no hace falta que sea buena, no hace falta que sea creativa. Se tiene que colaborar a fin de poder madurar. Esta idea, genial, ya me dice cómo voy a trabajar, pero tengo que considerar si durante mi espacio de trabajo estoy haciendo bien las cosas. Entonces entran los libros base. Estos 5 libros son la base. El libro que yo considero que te va a ayudar, quito más, digamos 3 o 4 puntos por encima, es 1984 de George Orwell y vamos a tener una parte en la que vamos a analizar todos estos libros de manera estratégica y global, vamos a tener que comentar. De repente no te va a gustar que lo comentemos, pero hay que comentarlo, no hay otra forma. Una entrevista que está entre Marco Aurelio de Negri, el gran mat peruano, uno de los últimos grandes sabios que tiene el Perú, uno de los grandes eruditos,
y César Hildebrand, que también es uno de los últimos grandes eruditos que ha formado el país. Esto vendría a ser para nosotros, si lo queremos poner entre referencias, como Avengers Endgame, en el cual vamos a tener muchas referencias cruzadas. Pero si no he leído ni los cinco pilares básicos, está por demás que lo tratemos de analizar. Va a ser muy difícil. Y como esa es la base, lo que vayamos a construir por encima dentro del curso de transformación digital, obviamente es más difícil. Cuídense, lean el libro, prepárense, porque al ser libros que usan referencias unos de otros, su análisis ya no va a nivel crítico uno, crítico básico, sino que voy a necesitar algo llamado extrapolación, que digamos es crítico 2, es un pasito más allá. Tengo que defender posturas de cada autor como si yo fuese el autor. Tengo que entender profundamente la obra. Prepárense chicos, estudien, nos vemos en el siguiente video. Cuídense.